en otras congregaciones que también nos están acompañando en este culto maravilloso para la gloria del Señor. Y me toca traer el mensaje del Señor, no sin antes hacerles saber, amén, que nos cuidemos, que podamos, siempre que salga, hay unas recomendaciones que están dando, que cuando usted salga y regrese a casa, si trabaja o sale a hacer algún mandado por un tiempo de horas, están recomendando que uno llegue a casa, se quite su ropa, se dé un baño, amén, siempre andar, verdad, con higiene, limpiándose las manos, todo eso es muy importante. Hermano, estamos orando porque este virus está llevando muchas personas, amén, por delante, y tenemos que estar orando por sus familias, que Dios consuele los corazones de sus familiares, para que, amén, todas estas personas sean consoladas a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra, a la predicación de la palabra de nuestro Dios. Jesucristo, el único que puede perdonar los pecados del mundo. O Jesucristo, el único que tiene el poder de perdonar los pecados de los hombres. Amén. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia. Gloria al Señor. Si usted está en casa y tiene ahí su Biblia, ábrala. Amén. Participe de las Sagradas Escrituras en este momento, porque estamos haciendo un culto para Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dice así en Mateo capítulo 1, el versículo 21 al 23. Quiero dar lectura a la palabra del Señor de la siguiente manera. Y me gustaría, en el nombre de Jesús, que, amén, que podamos prestar la debida atención. Si usted está en casa, juntamente con sus hijos, sus nietos, sus familiares, sus amigos, pueda escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, el versículo 21 al 23, vamos a dar lectura. Yo quiero que preste atención, porque esta es una predicación también profética. No solamente vamos a dar lectura de cosas que han pasado, sino de lo que viene en los tiempos más adelante, amén, del que estamos. Dice así Mateo 1, 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del Señor, dice, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a Dios que nos hable, que el Espíritu Santo pueda redarguir nuestros corazones, pueda iluminar, y las almas también puedan ser salvas. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Estamos aquí presentes en adoración, en alabanza delante de tu presencia. Estamos aquí, Señor, para exaltarte, para bendecirte. Ahora pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos puedas, Dios mío, iluminar, nos puedas, Señor, llenar, y puedas, Dios Todopoderoso, también hablar a nuestras vidas, siendo que el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado, Señor. Por lo tanto, te ruego que sea, Dios mío, Él redarguyendo los corazones, tocando las vidas a través de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amén. Los que están en casa ya están sentaditos de seguro. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Y el tema, como lo he dado anteriormente, es Jesús el único que puede perdonar los pecados del mundo. ¿Sabe usted que los hombres han hecho sus propios dioses, sus propias ideologías, sus pensamientos? Los hombres, en el afán de no sujetarse a la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la palabra, se formaron sus propios o su propio Dios. Un Dios según su capacidad o su mente, un Dios que no les juzgue, un Dios que no les estorbe en su camino. Así, a través de que ellos formaron sus propios dioses, el hombre terminó y está terminando en adorar aún a los demonios, a los ídolos, a las imágenes, a los seres humanos.
y aún a los animales. Este es el caso de la India. Por ejemplo, en el país de la India se adoran a ciertos animales y hay religiones que adoran a ciertos seres humanos y creen que son la representación de Dios en la tierra. También hay gente que queriendo buscar de alguna manera llenar el vacío espiritual que existe en su vida, terminaron adorando a los demonios y al diablo y aún a los ídolos y a las imágenes. Pero el Cristo que nosotros predicamos, este no es un Cristo de metal, no es un Cristo de mármol, no es un Cristo de madera ni de cartón. Este Dios a quien nosotros adoramos es un Dios que vive, un Dios que permanece, un Dios, amén, que está siempre con nosotros. A este Dios es que nosotros tenemos que adorar siempre. Tenemos que, amén, estar de acuerdo a las Escrituras. Tenemos que estar buscando su presencia para que Él pueda llenar nuestros corazones. Pues este Dios a quien nosotros adoramos, Él no necesita que el hombre lo cargue en un crucifijo en su pecho, ni tampoco lo esconda en la cartera. Este Dios es el que hizo el mundo y todo el universo que existe, y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios quiere que el hombre le busque, quiere que el hombre le adore, quiere tener un encuentro personal con Él. Dios con el hombre, y el hombre debería de tener un encuentro personal con Dios también. Pero no queriendo tener a cuenta en sus vidas a Dios, entonces los hombres quieren tener otras cosas. Por ejemplo, tratando de llenar el vacío de sus corazones, ellos se vuelven a las drogas, al alcohol, a toda clase de vicios que ponen en riesgo su salud. Esto lo hacen para llenar el vacío que Dios solamente puede llenar. Otros lo hacen para olvidar las penas y el dolor que el diablo y el mundo les ha causado en sus corazones. Pero nada más puede estar lejos que la verdad, pues Dios es el único, y verdaderamente Él es el único que tiene el poder de sanar el corazón del hombre y sanar su alma enferma, porque el alma del hombre que no ha conocido a Dios y que no tiene a Dios en su corazón está muerta. Pero Dios tiene el poder de resucitar aún el alma y las personas también. Es muy importante que cada uno de nosotros sepamos esto, que nadie puede llenar el corazón sino Dios. A mí no me gusta solamente orar por las personas físicamente, porque muchas veces se ora para que Dios sane físicamente a la persona, pero aún siendo sanada físicamente, su alma sigue enferma, su alma sigue muerta. Y el hombre puede sanar físicamente e irse al infierno sin salvación. Pero si el hombre es salvo por la gracia de Dios, y su alma es salva, aunque esa persona muera físicamente por alguna enfermedad, vivirá siempre con Dios. Porque la separación del espíritu del cuerpo, amén, cuando uno muere es una separación que existe, pero el alma sigue viviendo. El cuerpo cae, el cuerpo debe ser sepultado, o bueno, ahora los están incinerando, pero verdaderamente este cuerpo va a perecer. Pero el alma es algo eterno, es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y esta no muere, esta sigue viviendo. Y clínicamente, según la ciencia y doctores también muy profesionales, se han dado cuenta que el hombre sigue viviendo aún después de morir físicamente. Clínicamente lo han declarado muerto, pero después hay hombres que han vuelto a la vida, han resucitado y han dicho lo que ellos miraron después de la muerte. De manera que hay evidencia bíblica y también evidencia clínica profesional de que el hombre puede vivir después de morir físicamente. Y entonces, ¿qué es lo que vive? ¿El cuerpo? No. El alma, el espíritu que está dentro de él. Cuando el hombre muere físicamente, hay otro ser exactamente como tú eres que sale del cuerpo. En otras palabras, el cuerpo solamente es el cajón, amén, que carga el cuerpo espiritual llamado alma.
Pero cuando el espíritu de vida es quitado del hombre, entonces esa alma sale y busca un lugar a donde irse. Y déjeme decirle que no va a andar vagamundo. Esa alma no puede andar por todos lugares, no, como dicen por ahí. El alma busca dos lugares, uno de ellos nada más. Y esto es o el cielo o el infierno. Pues dice en Romanos capítulo 1, el versículo 21 al 23, que los hombres sí han conocido a Dios, de cierta forma. Dice, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1, 21 al 23, para que lo busquen también ustedes. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron ignorantes y cambiaron la gloria del Dios incorruptible que no perece en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto significa que a través de la creación del universo y de las cosas que nosotros podemos ver, el hombre puede darse cuenta dentro de él que esto no se pudo crear solo, que no existe solo, sino que hubo alguien, hubo un creador que formó todas las cosas, de manera que no tienen excusa. Pero nosotros vemos, amén, los hombres caminando como si Dios no existiera. Quieren vivir como si Dios no existe y no quieren que Dios los moleste en el camino, aunque van rumbo al infierno. Pero Dios quiere molestarte un momento, llamarte por un instante, parar tu camino para que no te vayas sin salvación, porque Él te ama, porque dice la Biblia, Dios es amor. Esa es una de las características que define a Dios, que Dios es amor. Y por eso es que la palabra dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Escúchame bien. Hay ciertas enseñanzas de hombres que dicen que tú te puedes salvar a ti mismo. Algunos se creen ser Dios. Algunos se creen ser, amén, capaces de salvarse espiritualmente, de salvarse a sí mismo. Pero nadie te puede salvar sino solamente la sangre del Cordero. Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Amigo, no se trata de afligir tu alma y tu espíritu y de pensar en la muerte del Señor cada una semana al año. No se trata de eso, como lo hacen allá las religiones, que afligen su alma, ven películas de la crucifixión de Cristo, sino que se trata de que tú vivas siempre con Dios y estés con Dios y Dios contigo. Y quiero mencionar algunas cosas, quiero que te detengas conmigo hasta que termine este mensaje, porque tengo algo que decirte a ti. El día de ahora se andan mencionando, hay una religión anda mencionando que ha perdonado los pecados de todas las personas que están muriendo a través de este virus. Y han dicho que van a perdonar los pecados de todos aquellos que se acerquen y que crean. Pero escúchame bien lo que le voy a decir. La Iglesia Católica es en los dogmas, ellos creen en los dogmas absolutamente seguros están de que cada cosa que se proclama y se dice, que el Papa o el catolicismo dice, entonces eso es inalterable, no hay equivocación y no hay error alguno. Pero déjeme decirle que nada está más lejos que la verdad. Pues el Señor dijo en San Juan 14 que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Nadie. Entonces Jesucristo es el Padre, Jesucristo es la vida eterna, es el camino para la salvación. Nadie más te puede salvar, nadie más. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia nos enseña que todo hombre es pecador. Dice la Escritura,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera que todos los hombres pecaron, y por ese pecado también la muerte pasó al mundo y hacia todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero mencionarles algunas cosas acerca de lo que se cree en algunas religiones, especialmente en la religión católica, y esto lo voy a hacer no exactamente, escuche bien, para criticarlos y decir y hablar mal de ellos, no, sino que quiero enseñar una verdad bíblica, que quiero que cada uno de nosotros pensemos y meditemos, para que el día de mañana no te vaya a sorprender la muerte y te vayas sin salvación. Por ejemplo, algunas fechas de algunos dogmas católicos, encontramos el purgatorio en el 593 después de Cristo. Ellos enseñaron, los papas enseñaron de que las almas de los justos que en el instante de la muerte están cargados de pecados veniales o pecados temporales debido al pecado del hombre, van al purgatorio. El purgatorio es un estado, dicen ellos, de purificación. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice lo contrario de esto. En la palabra del Señor nos enseña un purgatorio, un lugar medio donde cuando el hombre muere, entonces se va para ese tercer lugar a ser purificado para después ser salvo. Solamente la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Y también la Escritura nos enseña acerca de la historia que Jesús contó en Lucas 16, el versículo 19 al 31. En Lucas 16, el versículo 19 al 31, se nos cuenta la historia de dos hombres. Uno que era pobre pero temeroso de Dios, y otro que era rico pero sin Dios en su corazón. Y murieron ambos, y ambos se fueron a diferentes lugares. Y la Biblia menciona que el rico se fue a un lugar y el pobre a otro. ¿A dónde se fue el pobre? El pobre se fue, dice que a los brazos de Abraham, al paraíso que menciona la palabra del Señor. Menciona el paraíso, menciona, aleluya, la vida eterna. Y él se fue a descansar. Dice que también murió el rico y fue sepultado, pero al instante, dice la Escritura, que abrió sus ojos estando en tormentos. Y dice la Biblia que estaba en tormentos, atormentado por llamas, pero también atormentado por los pensamientos que le cruzaban en su mente. Porque, hermanos y amigos, cuando uno muere se puede recordar todavía de ciertas cosas que se hizo antes, durante estaba en vida. Pero póngale cuidado. Dice la Escritura que estaba en muchos tormentos. Y uno de los tormentos que tenía él en su mente, en su espíritu, en su alma, es que él se acordaba que tenía familiares que si no les predicaban también iban a ir donde él estaba. Entonces la Biblia nos enseña que no hay un purgatorio, sino que hay nada más un cielo, una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios, con el diablo. También como dogma número 2, y estoy poniendo nada, porque son muchas, pero nada más unos ejemplos. El papado, dijeron que había una línea apostólica del papado desde el apóstol Pedro. Mateo 23, versículo 9. Y dice, y no llaméis Padre vosotros a nadie, o sea, Papa vosotros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y está hablando de la forma espiritual. Sin embargo, en Pedro nosotros encontramos que, por ejemplo, Pedro adoraba solamente a Dios, solamente a Jesucristo, y los apóstoles que estaban con él también. Los apóstoles, incluyendo Pedro, que el catolicismo enseña que fue el primer papa. Pedro recibió el Espíritu Santo, que estaba también en Hechos capítulo 1, y el Espíritu Santo descendió en el capítulo 2 de los Hechos. Lo recibió. Pedro también predicaba a Jesús como la única manera de salvación. Pedro mandó a arrepentirse a todos los pecadores y a bautizarse también en el nombre de Jesús.
Y nunca permitió también que se le besaran ni la mano ni los pies, ni tampoco que se le diera adoración o reverencia. Hechos capítulo 2, 38 habla y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos esto, que Él mandó a arrepentirse y también a bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, si la Iglesia Católica dice que es descendiente de Pedro, debería de hacer esto, debería de adorar a un solo Dios, a Jesucristo. Deberían de buscar el Espíritu Santo. Deberían de predicar a Jesucristo como el único medio de salvación, y deberían de bautizarse también en el nombre de Jesús como Pedro lo hacía. Y tampoco no debería de permitir un papa que se le dé besos en las manos ni en los pies, ni tampoco él adorar a alguien más, ni hacer reverencia a imágenes ni a ídolos. Esto es muy importante, amigos, lo que estoy mencionando, porque es para salvación de nuestras almas. Lo que estoy diciendo es: nadie te puede salvar sino Jesús solamente. Nadie. En Hechos capítulo 4, el versículo 12 dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre. Mateo 1:21 nos da a conocer el nombre de salvación para todo ser humano. Mateo 1:21: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigo, nadie más te puede salvar sino el Señor. También encontramos otro dogma que enseñaba y enseña la Iglesia Católica Romana. Y deténgase conmigo, no se vaya, espere por favor, porque le tengo una buena noticia a usted que va a suceder después de estos puntos que estoy dando. También se enseñó el celibato en el 1023 después de Cristo, donde se prohíbe casarse a los sacerdotes. Esta doctrina es una doctrina según la Biblia, y esto está también en la versión católica, en la Biblia católica. Todo esto es verificado antes de predicar el mensaje en esta preciosa tarde. En primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 al 3, nos menciona que esto de prohibir casarse, entonces es doctrina de demonios también. Por ejemplo, dice el versículo 1: pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche bien: y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse. Por eso es que el día de ahora encontramos, amén, muchos, casi la mayoría de los sacerdotes católicos romanos, hermanos, son homosexuales. Escuche bien esto que le estoy diciendo. Pero Dios ha dejado un sacerdocio que es el sacerdocio, amén, no de los hombres, sino el sacerdocio según Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el verdadero sacerdote que puede intervenir por los hombres y los pecados de los hombres y perdonarlos. Pues la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Él es el único que puede intervenir para perdonar tus pecados. No hay hombre alguno que pueda intervenir para perdonar tus pecados. No lo hay. Es más, ni la madre de Jesús, según la carne, puede perdonar tus pecados. Se enseña también en el dogma católico la Inmaculada Concepción de María, que se inventaron en 1854, que María quedó libre, dice que quedó libre de pecado desde que quedó embarazada y dio a luz a Jesús. Imagínense. Sin embargo, la Virgen María, póngale cuidado, amigo mío, la Virgen María, encontramos nosotros que dice, ella misma dijo en Lucas capítulo 1, el versículo 46,
al 55, pero solamente le voy a leer unos 3 versículos, 46, 47 y 48. Pero usted puede leerlo en casa después. Mira lo que ella enseñó, mira lo que ella dijo acerca de la salvación. La Virgen María dice así: estando ella embarazada, visitó a Elizabeth, su prima, y dice que ella dio un cántico, una alabanza a Dios, y la Virgen María dijo esto: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vea eso. Ella admite de que ella necesitaba también a un Salvador. Dice, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, ella no era más que otra, sino ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. En otras palabras, bienaventurada significa, amén, con gracia, significa que es una persona feliz. Entonces dice, seré feliz entre las generaciones. Me van a decir que yo soy una persona afortunada. ¿Por qué? Por haber dado a luz a su hijo Jesús. Ella también recibió, escuche bien esto, amigo y amiga y hermano que me escucha. Ella también, la Virgen María, estaba en el aposento alto después de haber dado a luz a Jesús. Y también que tuvo hermanos y hermanas en la carne, según la carne, también para Jesús. Ella estuvo en el aposento alto y recibió el Espíritu Santo. Y ella estuvo orando a Dios juntamente con los discípulos. Eran como 120. Ellos estuvieron adorando a Dios. De manera, nadie estaba adorando a la Virgen María. Nadie estaba adorando, amén. No. Sino que verdaderamente ella estaba adorando a Dios juntamente con los apóstoles. Es importante saber esto. Es importante que María también adoraba a Jesús. No es que la adoraban a ella. Y ella enseñó también a que se le diera la gloria, la honra y la alabanza y el lugar a Jesucristo. Nunca pidió adoración. Ahora, otra cosa. En el dogma también se enseña que María es madre de Dios. En el año 431, María llegó a ser la madre de Dios, dicen, pero en verdad la Biblia nos dice eso. No. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo. No dice dará a luz a Dios. No, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, Dios, Jesús. ¿De qué forma Jesús es Dios? Jesús es Dios según el Espíritu eterno. Pues la Biblia dice, gloria al Señor, en Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo, y estaba hablando Dios, yo mismo estaré presente. Pero María es madre del cuerpo solamente de Jesús, del Hijo de Dios, pues Dios no tiene madre. Y después se enseña también como dogma la infalibilidad del Papa. Dice que se pronuncia de esta manera. Infalibilidad significa que él no se puede equivocar, no puede tener error, y que todo lo que él diga es la verdad eterna y también la verdad divina. Es lo que Dios dice también, sin duda equivocarse y sin error doctrinal. Todo lo que se promulgue, entonces dicen ellos, a través del Papa es la verdad de Dios. Pero déjame decirte, en Romanos 3:4 nos enseña que de ninguna manera, dice, antes Dios es veraz, o sea, Dios es verdadero. Y dice, y todo hombre mentiroso, porque está escrito. Entonces Dios, hermano, no necesita un hombre, amén, para decir de que él solamente, que esa persona representa a Dios sobre la tierra.
pues Dios no necesita la ayuda de los hombres para representarse a sí mismo. La única manera como Dios se representa es a través del Espíritu de Dios y también del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hermano, representa a Dios sobre la tierra, que significa la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Cordero, es el cuerpo de Cristo que Dios le ha dado la oportunidad de predicar. Una de las blasfemias que encontramos a través del último papa que está ahorita vigente en el Vaticano, dice que el fracaso más grande de Cristo fue morir en la cruz del Calvario. Póngale cuidado, dice, fue morir en la cruz del Calvario. Pero no dice la Escritura eso. La Escritura dice que esa fue la victoria más grande para nosotros, porque a través de la sangre de Jesucristo y de su muerte, nosotros adquirimos salvación. Nosotros alcanzamos la salvación. De manera que aunque los papas digan blasfemia, Dios en su palabra dice que Él aún avergonzó públicamente en la cruz del Calvario a los demonios, a los diablos. Dice, triunfando sobre ellos. Amigo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y salvarte. Ahora, a este punto quería llegar, para que te des cuenta que el único que tiene el poder para perdonar pecados es el Señor. Se dice que el Papa tiene el poder de perdonar los pecados de los hombres, y este le da la autoridad a los sacerdotes católicos de perdonar a los hombres sus pecados también. En una ocasión, los escribas y los fariseos razonaban en sus corazones respecto a Jesús, porque Jesús, a aquel paralítico y a las personas que se acercaban a él, Jesús le decía, tus pecados te son perdonados. Póngale cuidado, Jesús no sanaba lo físico primero, Jesús sanaba el corazón, Jesús sanaba el alma y después se interesaba por lo físico. Pero él le dijo, tus pecados te son perdonados, en Lucas capítulo 5, el versículo 21. Y ellos entonces dijeron, pero ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y estaban y tenían la razón. Ellos verdaderamente estaban en lo correcto, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, no es ningún hombre. El único que tiene el poder de perdonar los pecados que tú y yo hemos cometido es el Señor. Es más, dice la Biblia en Isaías 43, versículo 25, yo soy el que borro, dice Jehová, tus rebeliones, o sea, tus pecados, por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados, dice el Señor. Es muy importante eso. Ahora, hay amigos que no les gusta, o hermanos que no les guste quizás que les prediquen acerca del pecado, acerca del arrepentimiento. Pero sin embargo no hay otra manera de cómo entrar al reino de los cielos. Si no nos arrepentimos, si no aceptamos a Jesucristo como nuestro único salvador de nuestra vida, nadie te puede salvar, querido amigo. Los hombres te pueden mentir, tú te puedes confesar unos cuantos minutitos y rezar unos cuantos Ave María y estas cosas, pero eso no te va a perdonar tus pecados. La única manera de nosotros recibir perdón de nuestros pecados es confesándonos, pues la Biblia dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que Él tendrá compasión, o sea, misericordia. Y dice, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y Dios es amplio en perdonar, no importa los pecados que hayas cometido, que hayas hecho. Si te arrepientes y aceptas a Jesucristo como tu único salvador de tu vida, Dios perdonará tus pecados.
Aleluya, dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la pregunta es, ok, pero ¿cómo debes de bautizarte? Debes de bautizarte en el nombre de Jesús. Si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 2, los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. El capítulo 8 menciona a los samaritanos, este segundo grupo, que también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y después, en el capítulo 10 de los Hechos, se menciona también a los gentiles, personas que no eran judíos como nosotros, también siendo bautizados en el nombre de Jesús. De manera que si vas a querer ser salvo de esta perversa generación, dice la Biblia, que la única manera es creyendo y arrepintiéndote y bautizándote en el nombre glorioso de Jesús. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, escúchame bien, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es importante, amigo. Saber de que la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 5 se encuentra la adoración de millares de ángeles, pero también se encuentra la adoración de la iglesia estando ya en el cielo arrebatada. Y dice la Biblia, porque nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y nos has redimido con tu sangre para Dios de toda lengua, de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. De manera, amigo, que si quieres ser salvo, Jesucristo es el único medio de salvación. Por último, antes de terminar este mensaje, si tú no quieres aceptar al Señor, nadie te va a forzar. Nadie te va a decir que lo hagas forzadamente. Los ministros, los pastores, los predicadores, solamente somos mensajeros de Dios para tu vida. Para decirte que Jesucristo te ama, para decirte que te arrepientas, que entregues tu vida al Señor antes que sea demasiado tarde. Pues déjeme decirle que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1 al 12, dice la Biblia acerca de la venida del Señor y acerca de aquellas personas que no recibieron el amor de la verdad, que no recibieron a Jesucristo como su único salvador de su vida. El versículo 10 de 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 10 nos habla y nos dice qué es lo que Dios hará con toda persona que no quiera recibir la verdad. O sea, Dios nos deja un libre albedrío. Dios te deja escoger entre la verdad y la mentira. Pero la mentira vendrá en persona misma a través del anticristo que va a gobernar en unos cuantos meses o años que siguen después de nosotros ahorita. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, dice, vendrá para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice, por esto Dios les envía un espíritu de mentira para que crean a la mentira y así entonces sean condenados. Amigos, hoy se está predicando el evangelio. Miren lo que ha pasado en el mundo entero. En muchos países no nos estamos congregando en los templos por este momento. Pero déjeme decirle que la palabra no está presa. La palabra se sigue predicando porque Dios nos ama. No importa dónde estemos. Amén. Si en casa o en otros lugares más. El apóstol Pablo estaba aún en la cárcel y desde ahí predicaba el evangelio por amor a los perdidos. Y así vamos a terminar diciéndote que si hoy es el día de salvación, dice la Biblia, amigo, no espere hasta que todo esto se vuelva un caos peor, porque déjeme decirle que el mundo irá de mal en peor, y esto solamente es el comienzo de lo que vendrá después, y no me voy a cansar de decírselo, porque eso es verdad.
Esto solamente es el comienzo de las epidemias, de los virus que van a venir después. El ser humano, hay personas que son enviadas para matar a otras personas. Pero Jesucristo ha sido enviado para que tengas vida y la tengas, amén, en abundancia. El diablo vino a hurtar, matar y a destruir tu vida, a destruir los matrimonios, a destruir las familias, a destruir tu alma en el infierno. Pero Jesucristo ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amigos, si hoy no quieres aceptar a Jesucristo, mañana puede ser tarde para ti. Pero Jesucristo te ama. Jesucristo sigue hablándote a través de la predicación de la palabra. De seguro tú nunca has ido a un templo, pero ahora tienes el privilegio de que se esté predicando a través hasta de, amén, Miriam, lo que viene siendo online, Facebook, YouTube y otros medios que se está predicando la palabra del Señor. Jesucristo te ama. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que Dios pueda hacer algo especial en tu corazón. No pierdas la oportunidad, amigo. Jesucristo te ama. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 20 se encuentra también el juicio del gran trono blanco. Dice la Biblia que grandes y pequeños estarán de pie ante Dios. Los muertos resucitaron, porque va a haber resurrección, dos resurrecciones, una para los salvos, para los justos, y otra para los impíos y pecadores que no se salvaron. Y todos ellos tendrán que compadecer delante de la presencia del Cordero y tendrán que dar cuenta al Señor de todos sus pecados. Pero buenas noticias para ti. No tienes que llegar hasta ese lugar. Hoy Jesucristo te puede perdonar y te puede dar vida eterna. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que seas tú, oh Dios, hablando, Señor, a cada corazón. Señor, que seas tú, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, salvando a cada persona, cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, que están, Dios mío, escuchando este mensaje, que ellos, Señor, puedan aceptarte a ti, Dios mío. Oh Señor, se puedan arrepentir de los pecados, Dios mío, que han hecho anteriormente. Tú tienes el poder de perdonarles, pero que ellos sepan que solamente tú eres el único que puede salvar. Ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene el poder de perdonar pecados, porque todos somos pecadores, Señor, pero tú eres santo. Tú eres inmutable, tú eres eterno y tú eres quien nos ama, Señor, en espíritu y en verdad. Dios mío, te ruego, Señor, que seas tú ayudando a nuestros amigos. Dios mío, que busquen algún pastor, que busquen a alguien, Señor, para que los bautice en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, pues no hay otro medio de salvación. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Bendice también a nuestros hermanos que nos escuchan. Bendice a nuestros amigos que nos oyen, Señor, y trae salvación a cada uno de ellos. Dios mío, en el nombre de Jesús, antes, Señor, que sea tarde, oh Dios mío, sean convencidos de pecado y puedan recibirte a ti en el glorioso nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Amigo, Jesucristo te ama. Es un honor predicarte en esta tarde a ti, y quiero que los músicos van a entonar nada más una alabanza más. Amén, en el nombre del Señor, antes de finalizar. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a adorar a Dios, darle gracias al Señor, amén, por lo que Él es, porque Él es santo, Él es amor. Recuerde, Jesucristo es amor. Jesucristo no está condenando en este momento. Jesucristo es tu Salvador. En el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para adorar y glorificar el nombre de nuestro